Apreciaría que ustedes me acompañen teniendo un momento de oración. Padre, hoy es en el mundo un día más, pero para nosotros un día muy especial. Queremos, Padre, que tú nos concedas el apreciar, el entender, el agradecer lo que significa que estamos celebrando en el día de hoy. Tú has repartido dones, lo has hecho como a ti te ha placido. Y hay lugares donde hay dones en abundancia y otros donde hay mucha escasez. Y te damos gracias, Señor, que aquí a esta iglesia local tú les hayas regalado un pastor. Y queremos, Señor, encomendarte a este hermano desde ya, para que realmente esta iglesia se fortalezca en ti. Y con un siervo tuyo, un hombre tuyo, ella pueda contar con mayor dirección. Y que tú sigas bendiciendo esta iglesia hasta ser de mayor bendición de lo que ellos han conocido hasta ahora. Nuestros ojos, sin embargo, están depositados en ti. Tú eres la fuente de toda gracia y de toda bendición. Queremos, Señor, que no solo bendigas esta noche, que no solo sea una noche muy especial y que podamos darte a ti y rendirte a ti honor y gloria, sino que podamos simplemente tener el inicio de grandes bendiciones. Derrama tu bendición esta noche y siempre. Exáltate a ti mismo a través de esta iglesia local. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Es un gozo especial para mí el poder compartir ese momento en el que no solamente hay una o dos iglesias representadas, sino varias iglesias representadas. Y creo que eso es una muestra del favor divino. En un mundo tan convulsionado y dividido, donde los partidos y las personas que se identifican con una postura u otra tienden normalmente a quebrar y quebrantar la unidad en el mundo. El que podamos como iglesias celebrar esta noche un evento como este es una muestra del favor de Dios. Y quisiéramos que Dios nos conceda mucho más de este tipo de cosas, en que juntos podamos celebrar eventos así. Lo que yo quisiera tratar en este momento, en esta ocasión, tiene que ver con una de las denominaciones que aparecen en las Escrituras para referirse a aquellos que dirigen y pastorean las iglesias. Tal como veíamos esta mañana, el nombre pastor, esa función que ejerce aquel que Dios designa para cuidar de una grey, de una congregación, es uno de esos títulos favoritos de la palabra de Dios. Sabemos que hay otros nombres como obispo o alguien para destacar el hecho de que esa persona supervisa la grey de Dios. Son múltiples las maneras en que Dios quiere describir a aquellos que sirven. Pero yo me quiero detener en la expresión hombre de Dios. Quisiera concentrarme en esa expresión que usa la palabra de Dios para referirse a aquellos que sirven al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le habla a él de una manera directa y le dice: pero tú, hombre de Dios, hay algo que yo debo decirte a ti, hay algo que tú debes tomar en cuenta de manera muy particular. Y quiero en ese sentido dirigirme a Joel como hombre de Dios. Y quiero dirigirme a ustedes como los que van a ser guiados como grey por este hombre de Dios y lo que esto implica. ¿Qué implica que la Biblia use esta expresión para referirse a los que sirven a Jesucristo? Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver que esto menciona es el hecho de que Dios, que pudo haber escogido ángeles para hacer su obra, no lo hizo. No, Dios no llama ángeles de Dios y les da la instrucción en epístolas pastorales, sino que Dios escoge hombres. O la realidad de que Dios, como un Dios perfecto,
pudo haber hecho él mismo las cosas. A veces cuando uno quiere que las cosas se hagan bien, uno dice, las voy a hacer yo entonces. Y si Dios hubiera querido que las cosas fueran perfectas en su iglesia, no creo que hubiera decidido hacerlas a través de nosotros. Pero Él ha querido usar medios humanos. Y nos usa a nosotros. Yo no veo a nadie aquí perfecto todavía. Y Joel tampoco lo es. Así que si ustedes tenían la expectativa de que a partir de esta noche iban a tener a alguien perfecto o perfeccionado, lamento desilusionarles, porque no es así. Esta noche no es mágica. Y Joel a partir de hoy no va a empezar a tener ahora una doble dosis o el manto de Elías sobre él o una cosa así. Es el mismo Joel, pero con el mismo Dios. Y eso es lo que hace el asunto verdaderamente especial. Cuando el diluvio, Dios pudo haber hecho que Noé, su familia y parte de los animales flotaran o volaran y hubiera salvado así a Noé. Sin embargo, lo que Dios hizo fue instruir a Noé para que construyera un arca durante mucho tiempo y ahí entonces se salvara a él junto con su familia y muchos animales. Él mandó a ángeles a rescatar a Lot de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pudo haberlos traspuesto como hizo con Enoc y moverlo de un lugar a otro, pero no lo hizo así. Dios utiliza medios. Él esparció el evangelio por medio de los apóstoles, a quienes si estudiamos bien, vamos a encontrar que era un dream team muy extraño. Eran hombres con muchas debilidades. Y el líder de ellos, sobre todo, era un líder en equivocaciones, en muchos sentidos. Llevaba la voz cantante y a veces era el error cantante. Todavía usa misioneros en lugares recónditos del planeta, desconocidos, donde Dios puede hacer las cosas. Él tiene el poder para hacer las cosas, pero Él usa instrumentos humanos para llevar a cabo su obra. Y Dios ha usado y ha decidido seguir usando a débiles y frágiles hombres para llevar a cabo su obra. Y quizás ustedes pudieran hasta pensar, bueno, quizás si Joel tuviera aunque sea 15 años menos, pero ya la fuerza no es la misma, la salud no es la misma que cuando él tenía 20 años. Pero Dios usó a Moisés, no cuando tenía 40, cuando Moisés creía que era el momento adecuado, sino que Dios lo usó cuando él tenía 80. Y cualquiera hubiera dicho, se equivocó el Señor. No, es que Él le encanta obrar a través de hombres débiles y frágiles para que sea evidente que el poder es suyo y no de los hombres. Y por eso quiero recurrir a esa expresión bíblica, hombre de Dios. Hombre de Dios, porque aunque ciertamente es de Dios, es realmente un hombre y meramente un hombre. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, porque eres hombre de Dios. Y toda la escritura, como veíamos esta mañana, es útil es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es el instrumento ideal. Si tú has sido un estudiante de la Biblia desde que conociste al Señor, Joel, a partir de ahora debe cobrar un significado todavía mucho más importante. Es ese libro sagrado el que va a guiar tu vida y debe guiarte hasta el último de tus suspiros aquí en la tierra. Vas a estudiar teólogos y vas a leer libros, pero nunca olvides que la fuente principal de información para que tú funciones como hombre de Dios es la palabra de Dios. Pero Dios ha querido identificar a sus siervos con esa frase. También se usa, sobre todo en el Antiguo Testamento, la expresión varón de Dios. Y se refiere con ese término principal y primordialmente a los profetas. Y hay lugares en el Antiguo Testamento donde los términos se usan de manera intercambiable para referirse a la misma persona, para referirse al profeta, un hombre de Dios, un varón de Dios.
Moisés fue llamado varón de Dios en Deuteronomio 33, Primera de Crónicas 23, 14. Refiriéndose a Samuel, el siervo de Saúl le dice a Saúl: he aquí hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Pero ¿cómo dice el cual es tenido en alta estima? Pero en esta ciudad hay un hombre de Dios. Bueno, aquí en esta iglesia se debe poder decir: aquí hay un hombre de Dios. Hablando a Elías, una mujer viuda le dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Wow, tú eres un hombre de Dios, un varón de Dios. Tiene significado, no es una frase desprovista de significado. Vivimos en días en donde los líderes eclesiásticos han llegado a ser menospreciados. Y en muchos lugares es con razón, por todo lo que se ha vivido y el mal ejemplo que ha provocado. Pero no es menos cierto. Eso no quita el hecho de que Dios sigue usando a varones de Dios, a hombres de Dios en la tierra. Eliseo también es llamado varón de Dios. David es llamado varón de Dios. De manera que es un término favorito, si podemos decir así, en las Escrituras, para referirse a los siervos de Dios. Ahora, ¿qué enseña esta expresión? El uso de esta expresión, yo creo que nos enseña varias cosas. Y una de ellas, quizás algo para comenzar por lo más obvio, es el hecho de que la identidad sexual de aquellos a quienes Dios llama al ministerio pastoral es que son hombres, masculinos. Y eso comenzamos por ahí. Deja claro ese hecho. La expresión que se usa para hablar de Moisés que les mencionaba en Deuteronomio 33, 1 es en hebreo Isha Elohim. Y quizás ustedes en sus Biblias, cuando van al libro de Génesis, van a encontrar que cuando se habla de que Eva era varona porque del varón fue tomada, las palabras que se usan allí son Ish e Isha. Entonces eso diferencia a un varón de una mujer. Y lo que es Ish a Elohim, es el que es el hombre de Dios, es un varón de Dios. Dios usa hombres en su obra, en su reino. Y por eso es que en 1 Timoteo 3:2, cuando Pablo habla de los requisitos de los pastores, dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es un hombre. De manera que el término hombre de Dios nos deja eso claro. Pero yo quiero abundar más en otras cualidades u otras enseñanzas que se derivan de ese término. Y la segunda enseñanza que yo quiero proponerles es que la expresión hombre de Dios nos destaca el hecho de que Dios utiliza meros y simples hombres para llevar a cabo su obra. Meros y simples hombres para llevar a cabo su obra. Como les decía, Dios no decidió hacer la labor pastoral con ángeles. Eso tiene implicaciones. O sea, imagínense que ustedes tuvieran un ángel predicando. Imagínense que ustedes vinieran a una oficina pastoral y van a tener una sesión de consejería con un ángel. Sí, imagínense que ustedes tengan con el ángel Gabriel. ¿Con quién me toca mi cita? O con el ángel Gabriel. Nunca se equivocaría. No te malinterpretaría. Entendería bien tu caso, porque tiene conocimiento por años. Que sería tremendo. Pero Dios ha decidido que no es con ángeles. Dios ha usado ángeles, lo vemos en las Escrituras. Así fue que le habló a José, así fue que le habló a María y en muchas otras ocasiones a través de ángeles. Pero Dios quiere que su obra pastoral sea a través de hombres. Hombres comunes y corrientes. No tienen nada especial en ellos. No hay algo que los hizo diferentes. No hay un gen en ellos que los ha hecho diferentes. Son hombres, eso es lo que son. Pero imagínense, un ángel nunca se cansaría. Joel va a llegar a momentos que no va a querer hacer absolutamente nada del cansancio. Joel va a
a equivocarse hablando, como yo puedo hablarme, predicando mismo, meter la pata diciendo una cosa por lo que no es. Un ángel no. Pero Dios decidió hacer la obra con los creyentes. Los ángeles sirven a los creyentes. Hebreos capítulo 1 dice que son servidores para el pueblo de Dios. No estamos diciendo que no nos sean útiles. Pero la obra pastoral la hace un hombre. Y es bueno que él lo sepa y es bueno que ustedes lo sepan. Es bueno que él lo sepa para que él sepa que sus fuerzas tienen límites. Es bueno que él lo sepa para que vea que su conocimiento también es limitado. Es bueno que él lo sepa para que él sepa que él tiene que aprender y crecer en conocimiento. Que él no lo sabe todo y que se le pueden olvidar las cosas que ya sabe. Pero es bueno que ustedes lo sepan también. Que eso le va a pasar a él. Y que no todos los hombres son iguales. Unos tienen mejor memoria que otros. Y puede ser que ustedes, para el pastor, yo hablé con eso de usted hace un tal tiempo. Y ya él ni se acuerda. Porque es un mero hombre. No es un superhombre. Hay personas que tienen unas cualidades tremendas. Ojalá que ustedes puedan aprovechar al máximo las cualidades que Dios le ha dado a Joel que no ha dado a otros. Pero recuerda que no son super cualidades. Esas son las cualidades de un hombre. Por eso cuando uno lee en Santiago acerca de Elías y la forma como habla de Elías, simplemente dice que era un hombre semejante a las pasiones igual que las nuestras. Porque uno puede decir, wow, el profeta Elías. Y Santiago dice, no, pues es un hombre con pasiones como la tuya y la mía. Algunos de ustedes hoy se tiraron fotos conmigo. Hasta Joel se rió. No somos meros hombres. Ni que esté Sugel, ni yo, Piper, ni quien sea. Somos hombres. Y es bueno que ustedes lo sepan y que nosotros lo sepamos también. De manera que ustedes hoy están comenzando a disfrutar de un regalo del cielo, pero que deben recordar su naturaleza, de que es un hombre débil y que es un hombre frágil. Y que un día lo perderán, como el pueblo de Dios perdió a Moisés, aunque Dios les proveyó luego a Josué, porque no estaremos aquí para siempre. Y por eso leemos biografías de grandes cristianos del pasado, porque ya no están. Dios usa a otros hoy. Somos temporales. Juan el Bautista, Lutero, Spurgeon. Pero la obra de Dios no dependía de ellos. Dios los usó muy bien, porque Dios sabe usar esos instrumentos y hacer grandes cosas con ellos. Y esperamos que Dios haga grandes cosas a través de Joel con ustedes. Esperamos eso. Pero es Dios usándolo con su destreza en sus manos. Y deben orar por eso. El hecho de que Él sea un mero hombre significa que Él tiene que orar mucho. Y ustedes tienen que soportarle, aguantarle, sostenerle en oración. Si ustedes no oran por Joel, es porque ustedes tienen una perspectiva equivocada de quién Él es. Él es un mero hombre, Él es un hombre. Y Él tiene que estar consciente de eso y su vida de oración tiene que reflejar que Él entiende eso también. Y aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos unja, la gloria es de Él. Y si algo bueno ocurre, es en respuesta a la obra que Dios hace. Es por eso que encontramos al gran apóstol Pablo pidiendo, por favor, rueguen por mí. Y rueguen que Dios nos dé valentía, aún pide Él. Porque no siempre la valentía estaba allí. Cualquiera piensa que el apóstol Pablo no necesitaba. No, hermanos. Necesitamos ayuda. Necesitamos el sostén de Dios. Imagínense. Esta mañana yo les decía a ustedes que ustedes tienen que seguir el modelo y el ejemplo de los pastores. Y ahora les estoy diciendo que ese es el ejemplo de un modelo de simplemente un mero hombre.
Eso significa que el ejemplo que ustedes están siguiendo es falible. El único ejemplo infalible que nosotros seguimos es el del Señor Jesucristo. Pero qué interesante que encontramos en una epístola como el Filipenses, que luego de hablar del ejemplo infalible que es Jesucristo y de decirnos que nosotros tenemos que tener la misma actitud y forma de pensar de Jesucristo, que se humilló a sí mismo para que nosotros podamos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Después de ponernos ese estándar perfecto, luego Pablo mismo nos da su ejemplo. Y dice, yo he servido, dispuesto aún a sacrificarme en libación por ustedes. Y después da el ejemplo de Timoteo. A nadie tengo que se interese tan sinceramente por vosotros como Timoteo. Y luego el ejemplo de Epafrodito. Un hombre que estuvo dispuesto a morir por la causa del reino de Dios. Ni el ejemplo de Pablo, ni el ejemplo de Timoteo, ni el ejemplo de Epafrodito son ejemplos perfectos. Eran meros hombres. Pero había que seguir el ejemplo. Y allí en Filipenses 2 dice, sigan el ejemplo de hombres así. Sigan el ejemplo de hombres así. Tu deber, Joel, es ser ese tipo de ejemplo. Y el deber de ustedes como iglesia es seguir ese ejemplo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, hablando del evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando uno ve los videos o leen los libros acerca del descubrimiento de los manuscritos, de los rollos del Mar Muerto, ¿no? Uno se maravilla, pero ver de dónde los sacaron esos rollos, dónde estaban guardados, uno dice, wow, algo tan valioso, estaba en un recipiente frágil. Bueno, el evangelio, el glorioso evangelio de Jesucristo ha sido colocado en vasos de barro. Pablo dice, yo soy un vaso de barro. ¿Qué pasa con los vasos de barro? Que se rompen fáciles. Se rompen bien facilitos. Y ahí es donde Dios ha puesto el evangelio en tus manos. Te ha encomendado el evangelio, Joel, y dice que es para que la excelencia del poder sea de Dios y no tuya. Que si se conserva ese evangelio en fidelidad, no es por ti, es por el poder de Dios. La gracia de Dios obrando en ti. Todo lo que nosotros digamos sobre los requisitos de los ancianos, de los pastores, no debe ignorar esta realidad. Pablo dice que los obispos deben ser irreprensibles. No quiere decir que sean perfectos. Son irreprensibles en que no tienen cola que le pisen, en que se puede confiar en ese hombre, que es un hombre sincero, que es un hombre íntegro, pero no perfecto. Es un hombre y nada más que un hombre. Es un pecador. Es un pecador que necesita de la sangre de Jesús, que le limpie todos sus pecados. Tiene una conciencia que hay que mantenerla limpia, limpiándola en esa bendita sangre. Y como pecador tiene que pedir perdón y tiene que perdonar, porque no solo ha creído y abrazado el evangelio, él ejemplifica el evangelio. Porque es un hombre y nada más. Pero somos imitadores de Jesús. Somos imitadores de otros modelos que Dios ha dejado. Y Joel, tú has tenido en la historia y en vida ejemplos que seguir. Sigue cultivando esa manera de tú poder imitar lo bueno en otros y aprender de otros, porque tú no llegas por ti mismo al estándar perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones por la que la palabra de Dios plantea que los recién convertidos no deben ser pastores es por el problema del orgullo. Porque nuestra tendencia natural es enorgullecernos y robarle la gloria a Dios. Y por eso dice Dios, no debe ser un neófito, una nueva piedra, un nuevo árbol plantado para que no piense que es por él que las cosas están pasando. Y si aquí las almas empiezan a convertirse y el pueblo de Dios empieza a crecer y hay una involucración, un avivamiento en esta congregación, que sepa Joel y sepan ustedes que no es porque él es alguien especial, porque no es así.
Y por eso no debe ser un neófito, para que no piense que es por él. El peligro del orgullo, sin embargo, no es solamente de los recién convertidos. Todos nosotros estamos expuestos al peligro del orgullo. Y Joel, cuida, guarda tu corazón. Porque el hombre de Dios es insuficiente en sí mismo. Pero si te enorgulleces, no vas a tener a Dios a favor tuyo, sino en contra tuya. Y debes ser un hombre de fe. Porque viendo tu insuficiencia, debes confiar en que el poder de Dios será lo que te sostendrá. Dice el Salmo 103, 14, Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos del polvo. Él sabe quién tú eres. Él conoce todas tus debilidades. Tú no eres más que un hombre. Pues Él te dará lo que tú necesitas. Y Él te entenderá en tus luchas y en tus debilidades. Él te ha entendido cuando tú has querido tirar la toalla. Cuando tú has querido dar marcha atrás a todo este proceso. Él te ha entendido. Él entiende lo que está pasando por tu corazón y todas tus luchas. Pero Él mismo también te fortalecerá para que lleves a cabo la encomienda que Él te ha dado. Hay mucho que crecer. Como hombres crecemos. Aún Cristo como hombre creció en gracia y en sabiduría ante los hombres. Es interesante, ¿no? Que Cristo como hombre creciera y que la gracia de Dios estuviera con Él. A mí me llama mucho la atención eso. Pues nosotros también tenemos que crecer en gracia para con Dios y con los hombres. Algunos llegan a ser tenidos en poco. Y a Timoteo le pasó eso. Por eso Pablo escribe en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Porque cuando veían a Timoteo decían, él es buen hombre, pero él no predica como Pablo. Y como que no sabe igual que Pablo, no sé. No tiene la misma experiencia de Pablo. Y él tiene que instruir a la iglesia y decirles que nadie te tenga a ti en poco. Seremos objeto de comparaciones, siempre, de una manera u otra. Dice, él no suena como el predicador que yo oigo por internet. Lo que pasa es que, como yo les decía a ustedes esta mañana, Dios les está dando un pastor aquí, que cuide y vele vuestras almas. Los que predican por internet no lo están cuidando a ustedes. Agradecemos a todos los de ustedes que nos dicen que nos escuchan nuestros sermones por internet, por Radio Eternidad, Gracias TV, Entendiendo los Tiempos. Gracias por todo el estímulo que ustedes nos dan cuando nos dicen estas cosas. Pero nosotros no somos vuestros pastores. Yo conozco a algunos de ustedes, pero yo no los conozco a todos ustedes. Y según Hebreos capítulo 13, yo no voy a dar cuenta necesariamente por ustedes. Ahora Joel va a dar cuenta por ustedes. Él tiene que conocerlos a ustedes. Él tiene que velar por ustedes. Y ustedes verle como el don de Dios para cuidarles a ustedes. Y no tenerle en poco. Ni empezarle a someterle a comparaciones. Porque Él es el siervo que Dios les está dando para que cumpla la encomienda de velar por vuestras almas. Bien, la expresión hombre de Dios significa eso, significa que somos débiles, frágiles. Pero la expresión hombre de Dios también se refiere a hombres que han sido llamados por Dios a la obra del ministerio. Por eso es hombre de Dios. Es un hombre de Dios, es un hombre a quien Dios ha calificado, a quien Dios le ha dado aquellas virtudes, gracias que necesita para desempeñarse en la labor del ministerio pastoral. Es un hombre de Dios. Han sido llamados por Dios para servir como siervos de Dios. Es un asunto de lo que comúnmente se llama vocación. Es un llamado de Dios. Dios lo llamó, hombre de Dios. Eres mío ahora. Hay un llamado especial de Dios para servir en esta función.
Los hombres de Dios están identificados en la palabra como hombres que ya no se pertenecen a sí mismos, por así decirlo. No podemos ponernos y quitarnos el uniforme de hombres de Dios. Quizás ustedes ven algunos policías y bomberos que no tienen el uniforme ni cuenta se dan lo que son. Pero nosotros los pastores somos pastores siempre, no podemos quitarnos la identidad. Es un llamado que Dios nos ha hecho y una función que tenemos que cumplir. Cuando uno lee en Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo compra con su sangre un pueblo y ahora dice, ahora yo te encomiendo este pueblo a ti para que tú me lo cuides. ¡Qué responsabilidad! Pero Él dice, el Espíritu Santo ahí os ha puesto por obispos. Nosotros estamos aquí llevando a cabo una ordenación pastoral, pero quien lo está colocando como pastor de esta congregación es el Espíritu Santo. Es serio. El Espíritu Santo ha venido y te ha regalado esta iglesia. Jesucristo te ha regalado esta iglesia. Él te ha puesto como pastor. 1 Corintios 12:28 dice, hablando del Espíritu de Dios, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros, los que hacen milagros, etcétera, etcétera. Pero Dios los puso. O cuando llamó a Saulo y a Bernabé, Hechos 13:2, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apártenme a ese. Y Dios te señaló para colocarte aquí. Y Efesios 4:11 que leíamos esta mañana, y Él mismo constituyó a unos pastores y maestros. Él lo constituyó. Cristo repartiendo sus dones aquí en la tierra. Y nosotros los hombres de Dios hemos sido designados embajadores. Uno de los desastres políticos que estamos viviendo como nación es la designación de embajadores en el mundo entero, representando a la República Dominicana a personajes que no tienen nada que ver con una buena representación de nuestro país, simplemente porque hay amistades y relaciones políticas. Un desastre. Cuando hay alguien que se escoge para que represente una nación y lo haga de una manera indigna, porque no representa lo que es. ¿Qué tipo de hombre será el que Dios coloque como embajador suyo? Wow. Para tú ser un representante de la embajada celestial, Dios nos ha hecho embajadores, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Eso significa que nosotros no tenemos autoridad para crear nuestro propio mensaje y decir esto es lo que se va a decir, esto es lo que va a hacer. El embajador simplemente transmite lo que se le ha designado para que cumpla de parte de la nación que representa. Y hoy Dios te está colocando como un embajador, con un mensaje que transmitir, designado por Dios mismo. Los que estudian teología pastoral saben que hay un llamado de Dios que es un llamado externo y un llamado interno. El llamado interno es el llamado que Dios, esa conciencia que Dios nos pone a cada uno de haber sido llamado por Él para servir en el ministerio pastoral. El llamado externo es lo que la iglesia dice, sí, nosotros creemos que esa persona, Dios la ha llamado para nosotros. Es lo que aún puede su familia decir, Dios está llamando a esta persona. Y estas cosas tienen que coincidir. El llamado externo y el llamado interno tienen que coincidir. Y a veces el llamado interno es el que la persona no quiere admitir. Él desea el ministerio. El que anhela obispado, buena obra desea, dice el apóstol Pablo. Pero a veces si ve su indignidad, dice, yo no soy digno de servir al Señor. Y por eso hay algunos que hay que darle un empujoncito. Créame que en el camino hemos tenido que dar empujoncitos a 2 o 3.
Hay un anhelo, hay un deseo en el hermano de servir a Dios y al pueblo de Dios. Cultiva ese deseo de servir a Dios y de servir a su pueblo. Y de servirlo bien. Porque Dios es quien te ha llamado. Moisés, Jeremías fueron renuentes. Cuando Dios los llamó, Señor, pero no hay algún otro, mándame con alguien que me ayude, decía Moisés. O yo soy muy joven, dice, yo soy un niño, dice Jeremías. Esa renuencia. Y a veces es esa característica lo que hace que una persona sea valiosa para el pueblo de Dios, porque hay humildad. Pero es un llamado de Dios, que Dios confirma a través de su pueblo. Y por eso el proceso de confirmación por el que un pastor es colocado, donde la iglesia opina lo que piensa acerca del don que Dios está regalando. La iglesia confirma si nosotros creemos que ese es un regalo de Cristo para nosotros. Y ustedes pasaron por ahí. Y por eso, una vez tú tienes esa conciencia de que tú eres un hombre de Dios, de que tú has sido designado y convocado por Dios mismo, eso te sostendrá en el ministerio en medio de todas las vicisitudes que se puedan presentar. Es esa conciencia de que tú estás sirviendo a tu Dios en los cielos y a su pueblo comprado con la sangre de Cristo, lo que en momentos difíciles te va a permitir seguir adelante. 1 Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. Bueno, ya me metí en esto, ni modo. No por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Un anhelo del corazón, eso te sostendrá. Es como el matrimonio. Los matrimonios no, sabemos que a veces el deber nos hace seguir adelante. Eso no está mal en sí mismo. Pero uno, en los matrimonios uno quiere que la pasión esté también allí. Bueno, Dios quiere que esté el deseo para servirle a Él. De manera que está ese hombre de Dios consciente de que Él no se colocó allí mismo. Es Dios que te está colocando, mi amado hermano. Y finalmente, la expresión hombre de Dios nos muestra que aquellos a quienes Dios utiliza han sido calificados y capacitados por Él mismo para su obra. Han sido calificados y capacitados por Dios mismo, por Él mismo para su obra. Si Dios te llamó, Dios te capacitó. Y no solo te capacitó, sino que te seguirá capacitando para que lleves a cabo su obra. Y es por eso que encontramos ese boceto que tenemos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 de cómo el hombre debe ser. Y lo digo a propósito, es un boceto, porque no siquiera son iguales las dos cualificaciones en las dos listas, porque es para que tengamos una idea de lo que es un hombre de Dios y del tipo de virtudes y de gracias que deben adornar al siervo de Dios. Pero ¿qué pastor puede mirarse en esa lista y decir, yo soy ese hombre? Sino que uno ve cuán lejos uno está de ser lo que uno debe ser. Porque es un boceto simplemente. No es una fotografía. Porque tendríamos que ver a Cristo entonces. Y sabemos que en esta tierra no llegaremos a ser así. Pero debe ser el anhelo de todos nosotros, de ser irreprensibles, como Pablo lo narra en las epístolas pastorales. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros si no seguir ese pasaje en oración? Y quizás tú con tu Biblia abierta, orar a Dios. Orar eso hoy, orar eso el año que viene, orar dentro de 10 años si Dios te los da, etc. Señor, hazme mantenerme siendo ese hombre de Dios. Porque el que tú hayas sido colocado como pastor esta noche aquí, como siervo de Dios, como hombre de Dios aquí, no garantiza que las cualificaciones se mantendrán en ti por el resto de tu vida. Nunca olvides que Moisés no entró a la tierra prometida porque al final metió la pata.
Solo cuando lleguemos a la gloria podemos descansar. Y muchos han metido la pata en el camino. Y muchos se han descalificado a sí mismos en el camino. Ruégale a Dios que te permita llegar hasta el final, manteniéndote limpio, puro para la gloria de tu Dios. Hay tantos textos que tienen que servirnos de ayuda. De que si Dios nos ha llamado es porque Él nos capacita, pero nosotros tenemos que trabajar y elaborar. La Biblia nos manda a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y al mismo tiempo nos dice que Él produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso mismo ocurre también en las cualificaciones pastorales, donde Dios nos da las gracias que necesitamos. Recuerda que es a Timoteo que Pablo le dice gracia, misericordia y paz. El saludo del apóstol Pablo siempre es gracia y paz, gracia y paz. Pero a Timoteo le dice gracia, misericordia y paz. Porque él necesitaba de una manera muy especial la misericordia de Dios. Porque era un miserable necesitado de la misericordia de Dios. Eso es lo que somos. Y siempre vamos a estar necesitados de que venga Dios a nuestro auxilio para el desarrollo de las virtudes y las gracias que necesitamos para mantenernos en el ministerio pastoral. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y a veces no estamos representando al Dios de gloria en la manera como tratamos las cosas. Por la enseñanza general de las Escrituras, podemos afirmar que el hombre de Dios debe ser diligente, conocedor de las Escrituras, prudente, que practica la autonegación, es sobrio, es puntual, es bondadoso, es piadoso. No se maneja por el temor a los hombres, sino por el temor de Dios. Tiene dominio propio, controla sus emociones, manifiesta el fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de tu ministerio es la vida del ministro. Robert Mary McChain fue un gran hombre de Dios del pasado, solo llegó a 29 años de edad. Pero ¿cuánto hizo él antes de partir? Y hay dos citas muy conocidas suyas sobre este tema. Una dice, la mayor necesidad de mi gente es mi propia santidad personal. Cuídate. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 4 que el siervo de Dios debe cuidarse a sí mismo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y también decía él que qué gran arma en las manos de Dios es un ministro santo. En las manos de Dios, un ministro santo, una gran arma. Anhela ser esa arma. Y trabajando esas cosas serás el ejemplo que Dios te ha llamado a hacer. Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Enseñando, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hay que trabajar esas cosas. Hay algo de la vida del pastor que se comunica a la congregación. Cuídate, cuídate. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y este mundo quiere contaminarte, quiere contaminar tu corazón, quiere contaminar tu conciencia. Porque el diablo sabe que si logra hacerlo, no vas a ser útil en el reino de Dios. Y heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Los pastores deben ser ejemplos en su manera de hablar, en su conducta, en amor, en fe. La forma como tú hablas, el uso de tu lengua va a ser una enseñanza en sí misma a la congregación. Por eso es que Santiago 3 dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, porque ustedes van a recibir un juicio más severo. Porque es una responsabilidad ser pastor. Es importante el tono con el que hablas, la actitud con que tú hablas, el contenido de lo que tú dices. Y aunque tengas un buen sentido del humor, siempre también ser sobrio y santo.
Debes tener la capacidad de suavizar y aceitar lo que tú dices para que no sea abrasivo. En esas grandes máquinas que normalmente trabajan con metales, siempre tiene que haber un aceite que esté cayendo para poder hacer la labor y la cuchilla pueda funcionar mejor. Pero dale aceite siempre a tus palabras para que las tantas cosas que tenemos que decir a los hermanos, a las ovejas que Cristo compró con su sangre, cumplan el propósito para el cual son enviadas, tanto al hablar en privado como al hablar públicamente. Tu conducta debe ser ejemplar, tu estilo de vida no debe tener cuestionamientos. No dañes con tu conducta lo que tú estás diciendo desde el púlpito. Sé piadoso, apártate del pecado, teme pecar. Mira bien cómo usas tu tiempo, tu dinero. Sé un ejemplo de lo que es un esposo, un padre. Sé un ejemplo de lo que es ser un empleado fiel. No sea el amor al dinero el motor que te mantiene funcionando. Sé un ejemplo de amor. Porque la Grey va a ver cómo funciona ese amor en la práctica. El hombre de Dios. Hombre de Dios. Es el hombre de Dios. Esperamos que ese sea el hombre que es el modelo. ¿Qué manera? Hombre de Dios. De manera especial tú eres de Dios. De manera especial cumples una misión de Dios. Qué honra es llevar el título hombre de Dios. Pero Él te ha prometido a la gracia lo que tú necesitas para llevar a cabo esa encomienda. Y nosotros tenemos que mantenernos orando por nuestros pastores. Orando para que Dios los cuide, los libre de tentación y se produzca en ellos. Es una buena oración, amados hermanos, cuando nosotros pedimos, Señor, encuéntrate tú en privado con mi pastor. Que cuando mi pastor esté estudiando tu palabra, háblale a su alma y a su corazón, tócale su conciencia. Líbralo de tentaciones, líbralos del mal. En el cielo solo sabremos cómo es que Dios ha respondido todas las oraciones que hacemos por nuestros pastores. Y cómo hubieran caído 10,000 veces a no ser que en el pueblo de Dios no estuviera orando. Oren por Joel, sosténganle en oración. No confíen en él, confíen en el Señor. Henry Martin, uno de los primeros misioneros en ir a la India, él llegó a fijarse en una joven. Era una joven que la atraía por su belleza. No sé en qué terminó esa historia, pero dice que él oraba por la santidad de esa joven. Dice, porque si ella es santa, no me causará problemas a mí. ¿Con cuánto hay que cuidarse en este mundo con tantas tentaciones y con las perspectivas que hay allá afuera? Sea la fuente de tu alegría y de tu contentamiento tu amada esposa. Y nunca se me olvida, en una conferencia pastoral, escuchar a un pastor hablarle a pastores, abrir los ojos de este tamaño y mirarnos a la cara y decir, cuando tú seas tentado a hacer lo indebido, recuerda el rostro de tu mujer y de tus hijos y de los miembros de tu iglesia. Recuerda el rostro de tu mujer. Recuerda, mira, haz pasar por tu mente tus hijos, haz pasar por tu mente los miembros de tu iglesia. Y si es eso lo que Dios usará para cuidarte, que lo sea. Pero guárdate. Ten cuidado de ti mismo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sé un hombre conforme al corazón de Dios y Dios va a bendecir esta congregación. Estamos contentos.
Porque Dios está regalando a esta iglesia un hombre de Dios. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, como decíamos al principio, no parece ser un día diferente de todos los demás. Mas, sin embargo, sabemos que para los cielos hay una nota muy especial. Y es que un hombre de Dios está siendo regalado a una iglesia de Dios. Y queremos pedirte, Señor, que tú permitas que en nuestro hermano Joel se cumplan todos tus deseos con respecto a lo que debe ser un hombre de Dios. Y haz que esta congregación aprecie en todas sus dimensiones lo que es tener a un hombre de Dios en medio de ellos. Padre, gracias por habernos traído hasta aquí. El proceso ha sido largo, pero tú has querido hacerlo a la manera como ha sucedido esto, para que de alguna forma nuestra mirada se mantuviera elevada hacia ti al cielo. Pero de así mismo, conscientes de cómo ha sido todo, así mismo también tenemos nuestra esperanza. Y esperamos de ti grandes cosas por haber bendecido esta iglesia con un pastor. Bendice esta congregación. Te rogamos, derrama lluvias de bendiciones. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos muchas gracias a Dios porque tanto esta mañana como ahora Dios ha hablado a la congregación. Cuando nosotros escuchamos la responsabilidad de esta encomienda, solamente podemos pensar para esto, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Dios ha ido obrando en nuestro hermano Joel, ha ido obrando en su familia, ha ido obrando en la iglesia. Y esta noche llegamos al final de un camino que comienza. Porque ahora es cuando debemos orar. Y cuando yo escuchaba a Salvador hablando del hombre de Dios, pensaba también que hay una encomienda para la iglesia. Y es que esta iglesia sea una iglesia de Dios, llena de hombres y mujeres que cumplan con su palabra, que sea la palabra la guía de su fe y de su práctica, y que sea agradecida por ese don que Dios le ha dado a la iglesia con todas las debilidades que ya el pastor ha mencionado. Pero qué bueno que es un hombre débil, porque el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad. Y eso permite que nuestro hermano no se llene de orgullo cuando vea la obra de Dios, porque cualquier cosa que suceda, como decía el Salvador, será por la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál es la encomienda de la iglesia? Orar. Y dice la expresión del Jeremías, el profeta, cuando habla diciendo: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. El Señor ha puesto un pastor que le apaciente, entonces que toda la gloria y toda la honra sean dadas a Él, porque es Él quien ha provisto. Y esta noche estamos celebrando la gracia de Dios. Estamos celebrando su bendición. Estamos celebrando un camino. Estamos celebrando tantas cosas. Y quiera Dios que esta escena se repita otra vez y otra vez. Porque muchos de ustedes que están sentados ahí, que algunos sean llamados para seguir pastoreando con nuestro amado hermano. Y los que no son llamados a cumplir fielmente lo que somos todos en este lugar, embajadores de Cristo, y que esa embajada sea manejada con la dignidad que merece y con el privilegio de serlo.
Alabamos a Dios por eso. Y damos gracias esta noche por esta provisión de este amado hermano. Ha sido un camino largo, pero ya llegamos. Hermano, pase aquí delante. Mi amadísimo hermano Joel, ya usted está casi ordenado. Pero antes, vamos a hacer algunas preguntas a nuestro hermano Joel delante de la iglesia, como una forma de compromiso que él hace delante de Dios y aún decir lo que él cree acerca del ministerio que le ha tocado. Hermano Joel, ¿crees que las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en sus 66 libros son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y de práctica? Lo creo. ¿Crees? Yo sé que tú lo crees. ¿Recibes sinceramente y adoptas la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y la Constitución de esta iglesia como que contienen el sistema de doctrina enseñada en las Santas Escrituras? La recibo. Amén. ¿Apruebas el gobierno y la disciplina de esta iglesia local, Iglesia Reformada de Miami? Lo creo. ¿Aceptas el oficio del pastor en esta congregación y prometes ejecutar fielmente todos los deberes del mismo? Lo acepto. ¿Prometes procurar la pureza, la paz y la unidad de la iglesia? Lo prometo. Amén. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos que a los levitas, Moisés, cuando iba a enviar a Josué, en el libro de los Hechos se menciona en la carta pastoral que era una costumbre imponer las manos. Imponer las manos no tiene nada mágico. Es simplemente una señal de compañerismo, de aprobación delante de la iglesia. Y nosotros ahora queremos pedir a los pastores, Brent Line, por favor, que pase aquí delante. Al padre de nuestro hermano Joel, el pastor Santiago Puentes, al pastor Salvador Gómez. Y ahora nosotros vamos a orar por nuestro hermano y vamos a orar por la iglesia. Y le vamos a imponer la mano como una señal de que estamos aprobando ese ministerio que ya ustedes aprobaron y que Dios también ha aprobado en su corazón y a través de la iglesia. Entonces yo voy a pedir, cada uno se concentre orando en lo que vamos a suplicar, al pastor Brett Line, que ore específicamente por el pastor y su persona, que Dios lo bendiga a él como hombre de Dios. Yo voy a pedir al pastor Santiago Puentes que usted ore por la familia de Joel, para que Dios derrame sobre esa familia una bendición especial y que Joel pueda ver el fruto de la aflicción de su alma. Y que conforme a los días que ha sido afligido, Dios traiga alegría a su corazón. Yo voy a pedir al pastor Salvador Gómez, que ha hecho una descripción muy clara de lo que es el ministerio, que ore por el pastor y su ministerio. Y un servidor finalmente va a orar por la iglesia, para que Dios la bendiga y que ustedes sean un faro de luz en este lugar y un sostén para nuestro hermano Joel. Entonces, pastor, usted va a comenzar orando por el pastor y su persona, el pastor y su familia, luego el pastor Salvador Gómez, el pastor y su ministerio, y yo concluyo orando por la iglesia. Vamos a pasar aquí, por favor, y vamos a imponer nuestras manos sobre él mientras oramos. Oremos. Gracias damos, Padre Santo, esta noche por tu misericordia, en verdad, porque cada uno que estamos delante de ti, por los méritos de Cristo estamos. Celebramos la obra que tú has hecho en la vida de Joel
al llamarlo de tinieblas a tu luz, para que anduviera en tus caminos, para que te sirviera, para que sirviera a otros en tu nombre. Damos gracias por el crecimiento que ha obrado en él, tanto de conocimiento como de capacidad, en el deseo de conocerte y darte a conocer. Te damos gracias porque lo has preservado y porque lo has regalado también. Amén. A esta congregación, porque lo has puesto en tu servicio, en el servicio de tu reino, en esta ciudad. Pedimos, Señor, que tú lo sostengas, que tú lo acompañes siempre, guiándolo, Amén. orientándolo, recordándole de todo lo que tú le has enseñado, de todo lo que tú has hecho por él, que sea su memoria, una memoria completa de la misericordia y la gracia que ha sido Amén. regada en él. Que él delante de ti viva en primera instancia consciente y diligente. Que antes de pensar en los que lo rodean y que esta noche lo confirman, él busque tu favor. Amén. Te lo pedimos por méritos de Cristo. Amén. Amén. Oh Padre, gracias Señor porque me has dado el privilegio de vivir este momento. Amén. Tú sabes, Padre, cuántas hemos orado por Joel, por su familia, cuánto hemos esperado por ti, Señor, y por cuánto, oh Señor, hemos visto tu mano poderosa en él. Te rogamos que continúe, Señor, sobre él y su familia, Amén. por Luz May, por sus hijas, y que tú te manifiestes de tal manera que tu poderosa mano sea con ellos, Amén. y que permita ver los horizontes que tú tienes preparados para él y todos los demás. Bendíceles, Señor, ayúdales, cuídales, protégeles. Derrama tus más ricas bendiciones Amén. en Amén, él, Señor. en ellos, y que, oh Padre, puedan disfrutar de la unidad familiar que tú tanto esperas, Amén. Señor. Obra, Señor, milagrosamente en cada uno de ellos, y, oh Señor, toca sus corazones. Amén. Amén. Esperamos, Señor, y confiamos en ti, que tú seas bueno con ellos, con sus hijas, con Luz May, con todos. En tu nombre oro, Padre. Amén. 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 Padre nuestro, tu siervo te necesita. Amén. Nosotros queremos encomendar a tu Hijo para que pueda cumplir fielmente la encomienda que tú le has dado. Como decía Eric, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros sabemos que la respuesta está en ti. Y por eso te suplicamos que derrames tu gracia sobre él. Amén. De manera que todas aquellas cosas que a partir de hoy se convierten en sus responsabilidades ministeriales, él pueda cumplirlas a cabalidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, él te ha servido de múltiples maneras desde hace años. Tú le has usado en el púlpito y fuera del púlpito. Amén. Pero nosotros queremos, Señor, rogarte que una gracia especial acompañe su ministerio, de manera que mientras predica tu palabra, la unción de tu Espíritu repose sobre él. Amén. Hazle conocer en su estudio privado de una íntima comunión con la Trinidad que fortalezca su ministerio pastoral. Y que todo aquello que se vierta por sus labios hacia esta congregación que Cristo compró con su sangre, sirva para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y que cuando Él converse con los hermanos, cuando aconseje a los hermanos,
Oh Dios, dale palabras de sabiduría que puedan distinguir entre una cosa y la otra, entre lo bueno y lo excelente, de manera que Él pueda guiar a tu pueblo hacia la verdad, hacia la santidad. Amén. Haz a tu siervo un instrumento de salvación. Amén. Úsale para la salvación de pecadores. Cuando esté predicando tu evangelio, toca las almas Amén. y sálvalas. Cuando Él esté en la calle, cuando esté en el lugar de trabajo, úsale, hazle un instrumento para que otros vengan a conocer a Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Gracias por haber guardado a Joel hasta aquí. Te pedimos que ahora les bendigas en su ministerio de una forma evidente y poderosa. Amén. Y que la alabanza de la obra de tu gracia sea únicamente para ti. Amén. Escúchanos, Señor. Atiende nuestra súplica. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito Padre, continuamos en tu presencia ratificando y suplicando por cada una de las peticiones que nuestros hermanos han traído delante de ti y aún más de aquellas necesidades que tú conoces, no solamente en la vida de Joel, sino en la vida de la iglesia. Esta iglesia esta noche quiere darte gracias, porque dice tu palabra que tú eres el que provee obreros, porque tú has contestado la súplica de esta amada iglesia. Y ahora queremos pedirte que tú hagas de esta iglesia un rebaño fiel, dócil, amante, primero de Cristo y luego del pastor que tú has colocado para que él pueda dirigir fielmente y que al final, cuando él se presente en tu presencia ante el príncipe de los pastores, pueda decir de él: ven, bien, buen siervo y fiel. Ayuda, Señor, a esta iglesia a que Joel pueda llenar su cometido. Mira que él ha de dar cuenta, Señor. Por eso te pedimos que la bendigas. En otro contexto, queremos suplicarte, oh Dios, por la necesidad que hay, no solamente en esta ciudad, sino en muchos lugares, de una iglesia fiel. Una iglesia donde la palabra se predique. Una iglesia donde sus miembros traten de ser cada vez más santos y más fieles. Y nosotros te suplicamos ahora que tu Espíritu Santo descienda de una forma especial. Amén. No solo en nuestro hermano Joel, sino en cada uno de los miembros de esta iglesia y de los que vendrán. En una forma muy especial, te suplicamos por la nueva generación. Mira a nuestros hijos, Señor, conviértelos, tráelos a salvación, obra en sus corazones, guárdalos del mal, protégelos de hombres malos y permite, oh Señor, que este lugar sea puerta del cielo y luz para iluminar los perdidos. Ahora, Dios, te pedimos por esta iglesia para que tú la bendigas. De hecho, ya tú la has bendecido con proveer este hombre. Sigue con ella, Señor. Síguela guardando, síguela bendiciendo, síguela prosperando, porque es tu iglesia y que tú seas la cabeza visible en este lugar hasta que tú vengas, oh Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias por Cristo. Amén. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Gracias por habernos llamado a salvación. Te encomendamos todo esto en tus manos, que son las mejores manos. Alabamos tu nombre, Padre, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, presentamos al pastor Joel Puente y damos gracias a Dios por la bendición de tenerlo.
Bueno, ahora le dejamos con el pastor para que diga unas palabras. Aunque no tiendo a ser muy emocional, se puede imaginar que hoy es un día que no es normal. Así que déjenme decir algunas palabras como pastor de la iglesia. Ustedes saben, sobre todo los que me conocen más, que me encantan los deportes. Así que podemos decir que hoy se han roto algunos récords. Primero, probablemente este ha sido el proceso para el ministerio pastoral más largo de la historia del cristianismo. Segundo, es un hombre que lo han ordenado 2 veces. Pocos hombres en la historia del cristianismo pueden decir que lo ordenaron 2 veces. No, de hecho, estuve leyendo, no vi ningún caso. Soy también un hombre que su padre lo ha ordenado 2 veces. Así que se han roto algunos récords y probablemente hay algún que otro más por ahí. En una ocasión le pregunté a Pastor Line que qué clase de hombre se metía en el ministerio pastoral. No sé si se recuerda de la conversación. Y llegamos a la conclusión de que tenían que tener algún problema en su cabeza. Déjenme en primer lugar dar algunas palabras de agradecimiento. En primer lugar a mi Dios, que me puso en el ministerio teniéndome por fiel. A pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, que son muchas, Dios me ha concedido servirle a Él. Para mí es un alto honor el poder servir a la iglesia de que Cristo compró, poder ministrar con su palabra. Es un alto privilegio y agradezco a Dios que me haya permitido el hacer tal cosa. Segundo, yo quiero agradecer a mi familia. Ellos han sido un soporte, ellos me han ayudado en muchos sentidos, en especial mi esposa. ¿Dónde está? Okay. Mi esposa, mis hermanos, hay mujeres que han sido determinantes en los ministerios de los hombres. Ahí tenemos a Carlos Spurgeon, que tuvo una mujer excelente como Susana Spurgeon. Ahí tenemos a Jonathan Edwards, que tuvo una mujer excelente como Sarah Edwards. De hecho, hace unos años atrás escribieron un libro sobre Sarah Edwards que le pusieron como subtítulo Casada con un hombre difícil. En una ocasión mi esposa me oyó haciendo el comentario y me dice, qué pena, le quitaron el título de mi libro. No sé si se escribiría un libro de nosotros, amor. Pero mi esposa ha sido muy determinante en mi ministerio. Otro caso es el de Priscila y Aquila. No hay un lugar en el que no aparezcan esos 2 nombres juntos. Y al menos yo tengo una ventaja. Cuando se refieren a mí, me siguen diciendo Joel y Luzmey. El pobre Aquila lo pasaron a segundo lugar. Quiero también darle un agradecimiento muy especial a Iglesia Bautista Reformada de Miami. Mis amados hermanos, ustedes han llorado conmigo. Ustedes han sufrido mis aflicciones. Ustedes han estado conmigo probablemente en los momentos más negros que yo he sufrido en mi vida. Ustedes han seguido amándome. Ustedes han perdonado mis pecados. Ustedes me han animado. Cada vez que viene uno de ustedes y me dice, yo siento como que me convertí otra vez. O cuando viene alguno de ustedes y me dice, Joel, tú no sabes cuánto mi esposo ha cambiado. O cosas que me dicen, ustedes animan mi alma. Porque eso no lo puedo hacer yo ni ninguno de los que predicamos en este púlpito. Eso solo puede ser obra de Dios. Y alabamos a Dios por la iglesia que nos ha dado en este lugar. Ustedes han estado con nosotros. Y yo le agradezco mucho el que hayan hecho eso. Agradezco a los líderes que han estado trabajando conmigo en estos 5 años. Han sido un estímulo para mí. Me han frenado en muchas de mis equivocaciones. Me han animado. A veces han tenido en momentos en que los pastores me han aconsejado que debo estar un tiempo tranquilo, sentado, ocupándome de otros asuntos.
mis líderes han ocupado mi lugar y han seguido adelante. Han predicado. Ricardo, gracias mi hermano por tu ayuda. César, de verdad, te agradezco mucho la manera en que nos has ayudado. Daniel Álvarez, espero que no se me olvide ninguno. Gallego, por favor, gracias mi hermano. Por tu amistad, gracias por todo lo que tú nos has dado a nosotros como familia y a mí en particular. Tellito, hermano, gracias. Gracias, tú has sido un amigo, de verdad. Yo te agradezco tanto tu amor para conmigo, para con mi esposa, mis hijas. Gracias, mi hermano, de verdad. Quiero agradecer también a la Iglesia Bautista La Gracia en Naples. Y esta no es una noche que es solo para mí. O sea, yo la voy a compartir con otros. Ven acá, Brent, hazme favor. Ven. Ven acá, déjame darte primero un abrazo. Esta iglesia, la Iglesia Bautista La Gracia en Naples, es un ejemplo de lo que es una iglesia comprometida con la Gran Comisión. Ellos se quitaron a 2 de sus miembros para que pudiéramos empezar en la ciudad de Miami, una iglesia bautista reformada de Miami. No sabíamos a dónde iba a llevar eso, pero estos hermanos, el pastor Bren y los hermanos de la iglesia en Naples, oraron intensamente por nosotros, dieron de sus recursos para que esta iglesia pudiera seguir continuando cuando vieron la necesidad que teníamos por causa de que estábamos usando nuestro automóvil. Ellos dieron de sus recursos para que rentáramos cada fin de semana un automóvil y así nosotros no tener que usar el nuestro. Ellos ofrendaron preocupados por mí, por Luz May, constantemente. Nosotros tenemos un alto agradecimiento por lo que Dios hizo a través de ustedes. Lo que tú ves aquí, Brent, es parte de la obra de ustedes. Ustedes oraron por nosotros, ustedes dieron de lo de ustedes y nosotros queremos agradecerle. Hay un regalito que tengo. Dice, por su apoyo constante a la formación y edificación de Iglesia Bautista Reformada de Miami, siendo una iglesia pequeña, ofrendaron, oraron para que otros se beneficiaran espiritualmente. Ustedes han sido un ejemplo de lo que es una iglesia comprometida con la Gran Comisión. Sirva este reconocimiento como una muestra de amor de nuestra parte. Al pastor Brent Lang y a la Iglesia Bautista La Gracia en la ciudad de Naples, otorgado por Iglesia Bautista Reformada de Miami. Algunos hermanos de la iglesia de Miami nos acompañan también. De Naples. Para ustedes, sí, Señor. Gracias al Señor por permitirnos servir. Gracias al Señor por permitirnos servirles juntos en oración y también estar con ustedes esta noche. Gracias, hermanos, por el apoyo de ustedes también en poder apoyar la obra del Señor en otros lugares, no solo allá en Naples. Gracias. Quiero también tener una nota de agradecimiento a Iglesia Bautista, a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, esta iglesia está en nuestro corazón. Ellos oran por nosotros. Cuando el pastor Sugel iba a venir una noche a hablarle a nuestros hijos, un grupo de padres que tenían sus hijos la edad similar a la nuestra, ellos estuvieron orando por nosotros, ellos oran por nosotros. Sus pastores, el pastor Sugel, el pastor Salvador, el pastor Eric Cifrido. En mis momentos de aflicción, yo sentí que ellos siempre estaban conmigo. Sus mensajes de aliento, sus mensajes de exhortación y aún de amonestación han quedado en mi corazón. Parte de lo que usted puede ver en mi vida se debe al ministerio de estos hombres. Alabo al Señor por tener amigos tan fieles,
porque son como ya de mi familia. Usted pregunte a mis hijas y ellos sabrán quiénes son, Sugel, Salvador, es la familia. Y nosotros le agradecemos a ustedes por su ayuda, por su sostén, por su amor. Pastor, hace 2 años me llamó en mi día de mi cumpleaños, lo amé. Lo amé como usted no se puede imaginar por FaceTime, lo amé de verdad. Pero hay alguien a quien yo le quiero dar un reconocimiento especial. Y es al pastor Eric Michelén. Venga acá, pastor. El pastor Michelén ha sido tan especial para nosotros. Él se ha robado mi corazón y el de mi esposa. Para que vean qué tanto. Había una situación difícil y triste en mi casa. Y rápidamente el pastor Sugel y el pastor Eric estaban dispuestos, corriendo, a venir a estar con nosotros. Y le preguntaron a Luzmey a quién quería tener en casa. Y mis hermanos, mi esposa y yo amamos mucho, pero mucho, al pastor Sugel Michelén. Mucho como ustedes no se pueden imaginar. Y mi esposa dijo, no, yo quiero que esté el pastor Eric Michelén con nosotros. Así de tan importante es el pastor Eric para nosotros. Él ha sido como un padre en todo este tiempo. Él no era el primero para ayudarnos a nosotros. Él se robó el show. Él se robó el show. Y yo alabo a Dios porque Él haya hecho eso. Porque ha sido una ayuda tan grande para nosotros, sus amonestaciones, su sinceridad, su trabajo en privado con nosotros, el tiempo que nos ha dedicado al ir a Naples, a estar con nosotros, el tiempo de conversaciones que nos ha dedicado por teléfono, siendo él un hombre tan ocupado, dirigiendo una compañía y aparte de eso, siendo pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y siempre, 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 no importa la hora, no importa el momento, el pastor Eric tenía tiempo para nosotros. Y nosotros alabamos a Dios por el pastor Eric. Yo tengo un regalito para ti también. Iglesia Bautista Reformada otorga el presente reconocimiento a Eric Michelén por su invaluable ayuda para la edificación y establecimiento de esta iglesia local. Su servicio sacrificial y trabajo abnegado ha dado fruto en el Señor. Damos gracias a Dios por su vida y ministerio, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Mi hermano, te amamos mucho. Yo sí soy llorón. La verdad es que yo vine aquí como un parcho a acompañar a Salvador en una conferencia y mi corazón quedó prendado. Yo les amo y me siento muy privilegiado de haber sido una pequeña parte de todo este proceso. Y tanto mi esposa Margarita, con Maggie, como yo, oramos y los tenemos en el corazón, a veces con nombres específicos. Y con nuestro hermano Joel hemos aprendido a respetarle, amarle, a él y su familia. Y damos muchas gracias a Dios por este momento tan orado y tan esperado. Los más privilegiados hemos sido nosotros. Yo no sé si otro récord que podemos romper esta noche es que uno pueda ser miembro de 2 iglesias. Porque yo quisiera romper ese récord. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, amados, por el amor tan grande que ustedes nos han mostrado. Y gracias a Dios por el privilegio de haber sido usado con un instrumento tan inútil para algo tan útil
como ha sido este proceso en esta iglesia. Les amamos de todo corazón. Dios los bendiga. Ya he terminado. Ahora viene la parte y es hablarles acerca de cuál es mi propósito en el ministerio. ¿Qué quiero yo hacer en este lugar? Bueno, exactamente lo mismo que quería el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, dice a partir del versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mi deseo es poder servirles a ustedes con un solo instrumento, la palabra de Dios. Yo no soy un hombre con grandes capacidades. No poseo una elocuencia significativa. Solo soy un hombre que puede pararse con la palabra de Dios y explicarla y aplicarla a vuestros corazones. Mi deseo es que todo hombre que pase por mis manos pueda ser presentado delante de Dios como una persona madura. No estoy hablando solo de los creyentes miembros de esta iglesia, sino aún de hombres y mujeres que están aquí y que no conocen del Evangelio, que no se han convertido aún. Mi deseo, mi propósito es que ustedes se puedan presentar en el último día delante de Dios como hombres y mujeres maduros. No tengo otro propósito y no puedo tenerlo. En último lugar, yo quiero hacerles 3 solemnes peticiones. En primer lugar, oren por mí. Mis amados hermanos, si hay otro récord que podemos romper, ese es del hombre más débil en la historia del cristianismo que va al ministerio. Sí, muchas veces quisimos tirar la toalla y pensamos en 1000 opciones. Y doy gracias a los pastores que siempre trataron de que viera las cosas con la cabeza fría. Pero yo necesito que ustedes oren por mí. En una ocasión le preguntaron al pastor Spurgeon cuál era la razón de su éxito. Me hubiera encantado que hubiera dicho las doctrinas de la gracia, o que hubiera dicho alguna otra doctrina que nos gusta tanto. Él dijo, mi iglesia ora por mí. Mis amados hermanos, yo soy solo un hombre. Eso es lo que acaba de decir el pastor. Y si algo ha de pasar, tiene que ser por la intervención divina. Yo no puedo transformar los corazones. Yo no puedo santificar los corazones. Conocí a alguien que decía, yo no puedo despertar a alguien. Yo solo puedo llevarle el desayuno. Mis amados hermanos, yo no puedo despertar al que está dormido espiritualmente. Yo solo puedo llevarle el desayuno. Yo solo puedo llevarle la palabra y que pueda aprender. Oren por mí. Eso está al alcance de todos. ¿Recuerdan el día que ustedes votaron por mí y que nos comprometimos a orar a las 6 de la tarde? No tiene que hacer una larga oración, no tiene que arrodillarse, no tiene que ir a un lugar apartado. Usted solo puede allí en su lugar de trabajo, en el automóvil, cuando va en la carretera, usted puede decir, Señor, ten compasión de mi pastor. Te pido que tú seas con su familia. Obra en su corazón, que pueda vivir una vida santa. Y bendícelo en su ministerio entre nosotros. Solo eso, solo una corta oración cada 6 de la tarde. Y obviamente cuando tenga tiempo en sus devociones privadas, acuérdense de mí. Cuando se reúna con su familia, acuérdese de mí. Yo soy solo un hombre, yo no puedo hacer cambios, solo Dios puede hacer.
Así que primera petición solemne, oren por mí. Segunda petición solemne, sirvan conmigo. Yo no puedo hacer las cosas todas las cosas. Yo solo puedo hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y yo solo puedo obrar los dones que Dios me ha dado. Y Dios ha puesto una iglesia donde el ejemplo más gráfico que hace de la iglesia es que es un cuerpo. Eso significa que cada uno de ustedes tiene una función particular dada por el Señor. Esta iglesia no avanzará a menos que cada uno de sus miembros cumpla el papel que Dios le ha dado como parte del cuerpo. Sirvan conmigo. No quiero ni debo ser el centro. Yo solo puedo llevarlos a aquel que es el centro, a Cristo Jesús, quien es la cabeza. Pero todos somos el cuerpo de Cristo. Sirvan conmigo. Y en último lugar, permítanme hacerles bien. Cuando me pare en este lugar y exponga la palabra, ore que Dios le dé un corazón manso a su palabra. Cuando me siente con usted a hacerle la supervisión, ore que Dios le dé un corazón manso y humilde ante la palabra de Dios. Cuando esté con ustedes en consejería, déjenme hacerles bien. Oren a Dios para que les dé un corazón humilde y manso ante su palabra. No ante mí, ante la palabra de Dios. Déjenme hacerles bien. Permítanme edificarles con los dones que Dios me ha dado. Mis amados hermanos, no llegamos a la meta. Ahora es que empezamos. Espero que estén conmigo. Espero que me apoyen cumpliendo estas 3 peticiones. Y es mi deseo que Dios se glorifique en todo lo que se haga en Iglesia Bautista Reformada de Miami. Amén. Jefe. Damos muchísimas gracias a Dios por todo lo que ha pasado esta noche y por lo que seguirá pasando. Damos gracias a Dios por la palabra predicada. Damos gracias a Dios por nuestros pastores que han venido a orar por Joel y su familia. Simplemente esta noche lo que queremos es regocijarnos. Y ahora vamos a tener un pequeño ágape para compartir, para celebrar, porque esto es una celebración y es una fiesta. ¿Cuántas iglesias no quisieran tener un pastor fiel? Y Dios ha concedido ese privilegio a esta iglesia. Hermanos, que Dios les bendiga de parte de nuestros pastores, de nuestra iglesia, en una forma personal, y de mi esposa Maggie. Les amamos entrañablemente.